Al oeste de Arman, las colinas se yerguen salvajes y hay valles con cerrados bosques que jamás han sido cortadas por un hacha. Hay angostos umbrosos claros donde los árboles se reclinan fantásticamente y donde corren delgados cauces sin que jamás hayan captado un mínimo reflejo de la luz del sol. En las laderas más propicias existen granjas, antiguas y rocosas, con cabañas cubiertas de musgo, rumiando eternamente historias de los viejos misterios de Nueva Inglaterra. Pero estas ahora están del todo vacías, con las anchas chimeneas desmoronándose y los muros de gravilla convanándose bajo los techos ahuertados. Sus antiguos moradores se han marchado y a los extranjeros no les gusta vivir ahí. Los franco-canadienses lo intentaron, los italianos trataron y los polacos vinieron y se fueron. No se trata de alguna característica visible o audible o incluso tocable. La causa pertenece al mundo del imaginario. El lugar no es bueno para imaginar y no propicia sueños reparadores durante la noche. Debe ser esto lo que mantiene alejados a los extranjeros, pues el viejo Amy Pierce nunca les ha contado ninguno de sus recuerdos de los días extraños. Amy, cuya mente ha estado un poco alterada por años, es el último que pertenece ahí o que alguna vez habla de estos días extraños, y se atreve a hacerlo porque su casa está muy cerca del campo abierto y de los caminos transitados alrededor de Arman. Alguna vez hubo un camino por las colinas y a través de los valles que iba directo hasta donde ahora está el páramo condenado, pero la gente dejó de utilizarlo y se abrió una nueva ruta que daba un largo rodeo hacia el sur. Todavía se pueden encontrar rastros del camino antiguo en medio de la maleza nacida del avance de la naturaleza, y algunos de estos sin duda permanecerán incluso cuando la mitad de los hondonados sean inundadas para hacer la nueva represa. Luego, los oscuros bosques serán talados y el páramo condenado quedará inactivo, muy profundo, bajo las aguas azules cuya superficie reflejará el cielo y ondeará bajo el sol. Y los secretos de los días extraños serán uno con los secretos de las profundidades, uno con la oculta sabiduría del viejo océano y con todo el misterio de la tierra primigenia. Cuando fui a las colinas y valles para prospectar la nueva presa, me dijeron que el lugar estaba maldito. Esto me lo contaron en Arman, y como es un pueblo muy antiguo lleno de leyendas de brujas, pensé que lo de la maldición debía ser algo que las abuelas susurraban a los niños durante siglos. El nombre de páramo condenado me pareció muy raro y teatral, y me pregunté cómo se había integrado el folclore de una comunidad puritana. Luego vi aquella oscura inclinación al oeste, llena de cañadas y laderas, y dejó de extrañarme cualquier cosa que no fuera su misterio antiguo. Era de mañana cuando lo vi, pero siempre la sombra dominaba la zona. Los árboles crecían demasiado densos y sus troncos eran demasiado gruesos en comparación con cualquier bosque sano de Nueva Inglaterra. Había demasiado silencio en las sombrías sendas del bosque y el suelo estaba demasiado blando con el musgo húmedo y los estratos en descomposición, producto de los años infinitos. En los espacios abiertos, principalmente a lo largo del surco del antiguo camino, había pequeñas granjas al pie de la colina, a veces con todas sus edificaciones en pie, a veces con solo una o dos, y a veces con una chimenea solitaria o un sótano fácilmente inundable. La hierba y los arbustos reinaban por todas partes, y furtivos animales salvajes correteaban entre la maleza. Sobre todas las cosas había una aura de inquietud y opresión, un toque grotesco de realidad, como si fallara algún elemento vital de perspectiva o de claroscuro. No me resultó raro que los extranjeros no quisieran permanecer ahí, ya que aquella no era una región que invitara a dormir en ella. El paisaje era demasiado parecido a uno de Salvador Rosa, demasiado parecido al de un grabado salido de un cuento de terror. Pero nada de esto se comparaba con el páramo condenado. Eso lo supe en cuanto llegué al fondo de una valla extensa. Ningún otro nombre podía quedarle mejor a un sitio así. Sin ninguna otra cosa se adaptaba tan perfectamente a un hombre. Era como si un poeta hubiese acuñado la frase después de haber visto esa región en particular. Mientras la contemplaba, pensé que ahí había ocurrido un incendio. Pero, ¿por qué jamás había crecido nada más allá en aquellos 20 kilómetros cuadrados de gris desolación que se extendían bajo el cielo como una gran mancha corroída por el ácido entre bosques y campos? Se extendía mucho hacia el norte de la línea del camino antiguo, pero alcanzaba un poco el otro lado.
Sentí una extraña renuencia a acercarme, y por fin lo hice solo porque me llevaba a través y más allá de ella. No había vegetación de ningún tipo en aquella amplia extensión, salvo una capa de polvo fino o ceniza gris, que ningún viento parecía levantar jamás. Los árboles más cercanos estaban raquíticos y enfermizos, y muchos troncos muertos estaban de pie o yacían pudriéndose en el borde. Caminando apresuradamente vi tirados a mi derecha ladrillos y piedras de una vieja chimenea y un sótano, en la negra boca de un pozo abandonado cuyos vapores estancados jugaban a crear extrañas ilusiones con los colores de la luz del sol. Incluso, por contraste, la larga y oscura cuesta boscosa me pareció una amable bienvenida, y ya no me sorprendí de los temerosos rumores que corrían en los habitantes de Arman. No había edificaciones ni ruinas cerca. Incluso en los días de antaño el lugar debió ser solitario y apartado. Y ya en el crepúsculo, amedrentado, ante la idea de pasar de nuevo por aquel ominoso sitio, prefería hacer un largo rodeo hasta el pueblo usando el camino del sur. Vagamente decía que algunas nubes se apiñaran, porque un extraño sentimiento de incomodidad se apoderó de mi alma ante el cielo vacío en su totalidad. Por la noche interrogué a los ancianos de Arman acerca del páramo condenado y también qué significado tenía la frase «los días extraños» que tanto murmuraban evasivamente. Sin embargo, no obtuve respuesta satisfactoria, excepto que todo el misterio era mucho más reciente de lo que me había imaginado. Para nada se trataba de una vieja leyenda, sino de algo que había ocurrido durante la vida de quienes hablaban conmigo. Sucedió en los años 80. Una familia desapareció o fue asesinada. Los relatadores no querían precisarlo, y como todos ellos me dijeron que no prestara atención a las locas historias del viejo Amy Pierce. Lo busqué a la mañana siguiente, después de escuchar que vivía solo en una vieja casa en ruinas frente al lugar donde los árboles comenzaban a espesarse. Era un lugar aterradoramente viejo y había comenzado a emanar el leve olor repugnante que tienen las casas que han estado en pie demasiado tiempo. Solo tras llamar con insistencia, logré que el anciano se levantara, y cuando se asomó tímidamente a la puerta pude ver que no se alegraba de verme. No estaba tan débil como yo preveía, mas sus ojos languideaban de manera curiosa, y sus ropas desarregladas y barba blanca lo hacían parecer muy desgastado y menguado. Sin saber cómo hacer para incitarlo a que me hablara de sus historias, fingí que estaba trabajando. Le hablé de mi prospección y hice algunas preguntas vagas acerca del distrito. Era un hombre más brillante y más educado de lo que había hecho creer, y antes de que me diera cuenta, comprendió más que cualquiera de los hombres con quienes había hablado en Arman. No era como los otros aldeanos que había conocido en las zonas donde iba a construirse las reservas. De él no hubo protestas por las millas de antiguo bosque y de tierras cultivables que serían anegadas, aunque quizás las hubiera hecho, de no ser porque su hogar quedaba fuera de los límites del futuro lago. Todo lo que mostró fue alivio, consuelo ante el inminente destino de los valles por los cuales había vagabundeado toda su vida. Ahora, bajo el agua, estarían mejor bajo el agua desde los días extraños. Y con esa aceptación, su ronca voz se hizo más apagada, mientras su cuerpo se inclinaba hacia adelante y el dedo índice de su mano derecha empezaba a señalar, tembloroso e impresionante. Fue entonces cuando escuché la historia, y mientras la áspera voz divagaba entre su relato, yo me estremecía una y otra vez a pesar de que era un día de verano en pleno. Tuve que interrumpir al narrador con frecuencia en sus desviaciones, uniendo puntos científicos que solo él conocía por lo que había dicho un profesor, aunque no llegara a comprenderlos, o llenar los huecos donde fallaba su sentido de la lógica y la continuidad. Cuando terminó, no me extrañó que su mente estuviera un poco enloquecida, o que la gente de Arman no deseara hablar demasiado acerca del páramo condenado. Me apresuré a regresar a mi hotel antes del anochecer, pues no quería que las estrellas salieran sobre mi cabeza estando yo al aire. Al día siguiente, regresé a Boston para dar mi informe. No podía ir de nuevo hasta aquel oscuro caos de antiguos bosques y laderas, ni enfrentarme otra vez con aquel maldito ella gris donde el pozo lúgubre abría sus fauces al lado de los ladrillos y rocas derruidos. La represa sería construida muy pronto, y todos aquellos antiguos secretos quedarían a salvo por siempre bajo las profundas aguas.
pero incluso entonces dudaría visitar esa región por la noche. Al menos no lo haría mientras brillaba en el cielo las siniestras estrellas, y nada más persuadiría de beber la nueva agua potable de Arma. Todo empezó, dijo el viejo Ami, con el meteorito. Antes de eso, no había leyendas increíbles desde los juicios a las brujas, e incluso aquellos bosques occidentales no fueron ni la mitad de temidos como lo había sido esa pequeña isla de Mistadnik, donde el diablo se les aparecía al lado de un extraño altar solitario más antiguos que los indios. Aquellos no eran bosques embrujados, y su fantástica oscuridad no fue nunca terrible antes de los días extraños. Luego había llegado aquella blanca nube al mediodía, esa cadena de explosiones en el aire y aquella columna de humo muy lejos en el valle dentro del bosque. Y por la noche, todo Arman se había enterado de que una gran roca había caído del cielo y se había incrustado en la tierra, junto al pozo de la casa de Nahum Garnet. La casa que se había alzado en el lugar que ahora ocupaba el páramo condenado, la hermosa casa blanca de Nahum Garnet, en medio de sus fértiles jardines y huertas. Nahum había ido al pueblo para contarle a la gente acerca de la roca y visitó la casa de Ami Pierce cuando iba camino al pueblo. Ami tenía 40 años en aquel entonces y todos los extraños acontecimientos quedaron bien grabados en su mente. Ami y su esposa habían regresado con 3 profesores de la Universidad de Miskatonic, quienes se apresuraron a salir a la mañana siguiente para ver al extraño visitante que procedía del desconocido espacio estelar, y se preguntaban por qué Nahum había dicho el día anterior que era muy grande. Nahum, señalando tanto la parduzca mole de tierra que se alzaba al suelo como el pasto calcinado junto al antiguo pozo en su patio delantero, afirmó que el objeto se había encogido. Pero los sabios replicaron que las piedras no se encogen. Su calor aún persistía, y Nahum declaró que había brillado débilmente toda la noche. Los profesores golpearon la roca con un martillo de geólogo y descubrieron que era extrañamente blanda, que casi era plástica, y arrancaron más que cincelaron una muestra para llevársela a la universidad a fin de estudiarla. Se la llevaron en una vieja cubeta que tomaron prestada de la cocina de Nahum, ya que incluso ese pequeño fragmento no perdía calor. En su viaje de regreso, se detuvieron a descansar en la casa de Ami y se mostraron muy pensativos cuando la señora Pierce les hizo notar que el fragmento estaba haciéndose más pequeño y estaba quemando el fondo de la cubeta. En efecto, la muestra no era muy grande y quizás habían extraído menos de los que habían supuesto. Al día siguiente, todo esto ocurrió en el mes de junio de 1882, los profesores se presentaron de nuevo muy emocionados. Al pasar por la casa de Ami le contaron que la muestra había reaccionado de modo muy raro y que había desaparecido por completo cuando la introdujeron en un matraz. El recipiente mismo había desaparecido y los profesores hablaron de la extraña afinidad de la piedra con el silicón. Había reaccionado de un modo increíble en aquel laboratorio perfectamente ordenado. No había sufrido ninguna modificación ni expelido ningún gas al ser calentado al carbón, mostrándose completamente negativa al tratarla con bórax y revelándose absolutamente no volátil a cualquier temperatura, incluyendo la del soplete del oxidrógeno. En el yunque pareció ser muy maleable y en la oscuridad su luminosidad era muy notoria. Ante esa obstinada negación a enfriarse, toda la universidad se contagió pronto de una gran excitación, y cuando se le calentó en el espectroscopio, mostró unas brillantes bandas distintas a las de cualquier color conocido del espectro normal. Se habló de elementos nuevos, de propiedades ópticas extravagantes y todas esas cosas que los hombres de ciencias intrigados suelen decir cuando se enfrentan con lo desconocido. Caliente como estaba, le hicieron pruebas en un crisol con todos los reactivos conocidos. El agua no le hizo nada. Lo mismo pasó con el ácido clorhídrico. El ácido nítrico e incluso el agua regia se limitaron a silbar y salpicar sobre su irrebatible invulnerabilidad. Ami tuvo dificultad para recordar todas estas cosas, pero reconoció algunos solventes a medida que se los mencioné en el orden acostumbrado de empleo: amoníaco y sosa cáustica, alcohol y éter, el nauseabundo bisulfito de carbono y una docena más. Pero aunque el peso iba disminuyendo con el tiempo y el fragmento parecía enfriarse ligeramente, los solventes no mostraron cambio que demostrara que había sido atacado por la sustancia. Pero más allá de toda duda, se trataba de un metal. Para empezar, era magnético, y
que después de su inmersión en los solventes ácidos, según los datos de Whitmaster, parecían existir mínimas razas de la presencia de hierro meteórico. Cuando el enfriamiento ya era considerable, las pruebas se hicieron en un recipiente de cristal y fue en el matraz donde dejaron todos los fragmentos extraídos de la muestra original durante las pruebas. A la mañana siguiente, tanto los fragmentos como el recipiente habían desaparecido sin dejar rastro, y solo se halló una huella calcinada que marcaba el lugar en el estante de madera donde había estado. Todo esto fue por lo que los profesores le contaron a Amy mientras descansaban en su pórtico, y una vez más se fue con ellos para ver el rocoso mensajero de las estrellas, aunque esta vez su esposa no lo acompañó. Comprobaron que la piedra ahora se había encogido innegablemente, y ni los serios profesores pudieron dudar de lo que estaban viendo. Alrededor de la mesa perduzca que se encogía cerca del pozo solo había un espacio vacío, excepto el lugar donde las tierras se habían levantado. Y si bien su diámetro era de 2 metros y 10 centímetros, el día anterior ahora apenas medía 1,5 metros. Estaba aún caliente, y los sabios estudiaron su superficie con curiosidad, al tiempo que usaban martillo y cincel para obtener otro fragmento más grande. Esta vez perforaron más profundo, y mientras analizaban la masa reducida, vieron que el núcleo del objeto no era homogéneo del todo. Dejaron al descubierto lo que parecía ser el costado de un glóbulo incrustado en la sustancia. El color, parecido al de las bandas del extraño espectro del meteoro, era casi imposible de describir, y fue solo cuando por analogía le llamaron color. Su textura era lustrosa y al tocarla parecía tener una condición quebradiza y hueca. Uno de los profesores golpeó ligeramente el glóbulo con un martillo y estalló con un leve chasquido. Nada salió de ahí y todo rastro del glóbulo se desvaneció tras la punción, dejando un espacio esférico de quizás 8 centímetros de diámetro, y todos pensaron que probablemente se encontrarían otros a medida que la sustancia envolvente fuera desapareciendo. La conjetura resultó vana, así que luego de un intento inútil para encontrar glóbulos adicionales usando un taladro, los investigadores se fueron de nuevo con su muestra, la cual sin embargo resultó ser tan desconcertante en el laboratorio como su predecesora. Además de ser casi plástica, de tener calor, magnetismo y mínima luminosidad, de enfriarse ligeramente en ácidos potentes, tenía un espectro desconocido. Se reducía a temperatura ambiente y atacaba a los compuestos de silicón con el resultado de mutua destrucción. La piedra no presentaba características que ayudaran en su identificación, y al concluir las pruebas, científicos de la universidad se vieron obligados a reconocer que no podían clasificarla. No era nada de este planeta, sino un trozo del vasto exterior, y como tal poseía propiedades exteriores y obedecía a leyes exteriores. Aquella noche hubo una tormenta, y cuando los profesores acudieron a la casa de Nahum al día siguiente, se encontraron con una amarga decepción. La piedra, magnética como era, debió poseer alguna propiedad eléctrica peculiar, ya que había traído el rayo, como dijera Nahum, con una singular persistencia. En el espacio de una hora el granjero vio cómo caían 6 rayos en el surco del patio delantero. Cuando la tormenta pasó, nada quedaba, salvo un hoyo calcinado junto al antiguo pozo, sevillando con la tierra que se había deslavado de las orillas del surco. Cavar no rindió frutos, y los científicos comprobaron el hecho de que la completa desaparición del objeto. El fracaso total, así que no quedaba nada que hacer salvo regresar al laboratorio y continuar analizando el fragmento que seguía reduciéndose y había sido almacenado con cuidado dentro de una caja de plomo. El fragmento duró una semana. Pasada esta, no se había descubierto cosa alguna de valor. Cuando la muestra desapareció no quedó residuo alguno, y con el tiempo los profesores dudaban si en verdad habían visto aquel misterioso vestigio de los insondables abismos exteriores, aquel único, incomprensible mensaje de otros universos y otros reinos de materia, energía y entidad. Como resultó lógico, los periódicos de Arman hablaron mucho del incidente debido al interés de los académicos y enviaron a sus reporteros a entrevistar a Nahum Garnet y a su familia. Al menos un diario de Boston también envió un periodista y Nahum se convirtió rápidamente en una especie de celebridad local. Era un hombre delgado de unos 50 años que vivía junto con su esposa y sus 3 hijos en la placentera granja localizada en el valle.
Él y Amy se hacían frecuentes visitas al igual que sus esposas, y Amy solo tenía elogios para él después de todos estos años. Parecía estar ligeramente orgulloso de la atención que había despertado el lugar y durante las semanas siguientes habló con frecuencia del matrimonio. Aquellos meses de julio y agosto fueron calurosos y Nahum trabajó muy duros en unos 40 kilómetros cuadrados de pastura que cruzaban Champas Brook, con su carretera haciendo ruidos y abriendo grandes surcos en los caminos ensombrecidos que llegaban hasta allí. La labor lo cansó más que otros años y sintió que la edad se le empezaba a notar. Luego llegó la época del fruto y la cosecha. Las peras y manzanas maduraron poco a poco, y Nahum aseguraba que sus huertos prosperaron más como nunca antes. La fruta estaba creciendo con un tamaño fenomenal y un brillo inusual, y en tal abundancia que se ordenaron barriles adicionales para que cupiera la cosecha futura. Pero con la maduración llegó un molesto desencanto, porque de toda esa preciosa colección de frutos primorosos, ni uno solo resultó comestible. En el delicado sabor de las peras y manzanas había un dejo inesperado de amargor y malestar, de manera que hasta el más pequeño de los bocados producía un regusto desagradable y duradero. Lo mismo pasó con los melones y los tomates. Nahum vio con tristeza que toda su cosecha estaba perdida. Rápido, para asociar los eventos, declaró que el meteorito había envenenado el suelo y dio gracias al cielo porque la mayoría de las otras cosechas se encontraban en las tierras altas a lo largo del camino. El invierno se adelantó y fue muy frío. Amy vio a Nahum menos que de costumbre y observó que empezaba a verse preocupado. También el resto de la familia se había vuelto taciturna. Sus visitas a la iglesia y su asistencia a los diversos eventos sociales de la comarca se hicieron menos regulares. No se veía motivo alguno para aquella reserva o melancolía, aunque todos los habitantes de la casa de vez en cuando confesaban tener peor salud y una vaga sensación de inquietud. Nahum mismo hizo la declaración más definitiva de cualquiera de ellos, cuando dijo que estaba preocupado por ciertas huellas que pasos en la nieve. Se trataba de las típicas huellas invernales de las ardillas rojas, de los conejos blancos y de los zorros, pero el granjero pensativo aseveró que veía que algo no estaba bien del todo en su naturaleza y disposición. Nunca fue específico, pero parecía creer que no eran tan característicos de la anatomía y los hábitos de ardillas, conejos y zorros, como deberían serlo. Amy lo escuchaba sin mucho interés por su plática, hasta una noche cuando pasó por la casa de Nahum en su trineo, camino de regreso de Clark's Corners. Era noche de luna y un conejo cruzó corriendo el camino. Sus saltos eran más largos de los que le hubiese gustado a Amy y a su caballo. De hecho, este último casi se desbocaba y su dueño se veía forzado a tomar las riendas con mano firme. A partir de entonces Amy mostró un mayor respeto por las historias de Nahum y se preguntó por qué los perros de Garnet parecían tan apocados y tembleques cada mañana. De hecho, sucedió que casi habían perdido el ánimo para ladrar. En febrero, los hijos de MacGregor de Meadow Hill estaban cazando marmotas y no muy lejos de la granja de los Garnet atraparon un espécimen muy peculiar. Las proporciones de su cuerpo parecían alteradas ligeramente de un modo extraño e imposible de describir, mientras su cara había adoptado una expresión que ninguna persona había visto jamás en un lirón. Los chicos estaban espantados de verdad y de inmediato tiraron aquella cosa, así que lo único que llegó al resto de los habitantes del condado fueron sus relatos grotescos. Pero la alteración de los caballos cada vez que pasaban cerca de la casa de Nahum ya se había convertido en una nota de dominio popular, y rápidamente se convirtieron en la fuente de un ciclo de leyendas que comenzaban a tomar forma de boca en boca. La gente juraba que la nieve se derretía más pronto cerca de la granja de Nahum que en cualquier otra parte, y a principios de marzo hubo una azorada discusión en la tienda general de Potter que estaba cerca en Clark's Corners. Stephen Rice había pasado en carreta por la casa de los Cardes en la mañana y notó que las flores llamadas coles de mofeta crecían en el lodo del bosque que estaba al borde del camino. Aquellas hierbas nunca habían alcanzado un tamaño como ese y tenían extraños colores que no podían describirse con palabras. Sus formas eran monstruosas y el caballo resopló por un olor que a Stephen le pareció completamente desconocido. Esa tarde, varias personas fueron en sus carretas para ver aquel crecimiento anormal. Todos estuvieron de acuerdo en que las plantas de este tipo no debían germinar en un mundo sano.
Se mencionaba mucho a la fruta estropeada del otoño, y como entre susurros corrió el rumor de que la tierra de Nahum estaba contaminada. Por supuesto que era por el meteorito, y recordando cuán extraña les había parecido aquella piedra a los profesores de la universidad, muchos granjeros decidieron comunicar aquella situación a los académicos. Un día, estos fueron a visitar Nahum. No siendo muy afectos a las historias absurdas y el folclore, se mostraron muy conservadores con respecto a sus deducciones. Ciertamente las plantas eran extrañas, pero todas las coles de mofeta son más o menos raras en forma, color y tamaño. Quizás algún elemento mineral de la piedra se haya traslado al suelo, pero muy pronto sería arrastrado por la lluvia. En lo que tocaba a las huellas y a los caballos asustados, por supuesto que se trataba solo de chismes rurales a los que un fenómeno como el del aerolito inevitablemente daba cuerda. En realidad, los hombres instruidos no daban el menor valor a esas sabidurías, por los pueblerinos supersticiosos siempre dirán y creerán cualquier cosa. De esa manera, los profesores se mantuvieron disgustados y ajenos a los sucesos acaecidos durante los días extraños. Solo uno de ellos, cuando se les dieron 2 frascos con polvo para su análisis durante un trabajo policial que se realizó año y medio después, recordó que el extraño color de aquellas coles de mofeta era muy similar a uno en el espectro de luz anómalo que mostrara el fragmento de meteoro en el espectro Hubble de la universidad, y a ese otro, el del frágil glóbulo que se halló incrustado en la piedra venida desde la inmensidad. Las muestras de este caso de análisis arrojaron al principio las mismas bandas extrañas, aunque luego perdieron esa propiedad. Los árboles cerca de la casa de Nahum florecieron prematuramente y por las noches se mecían de manera siniestra con el viento. El segundo hijo de Nahum, Tadeus, un chico de 15 años, juró que también se mecían cuando no hacía viento, pero ni siquiera los más chismosos dieron crédito de aquello. Sin embargo, era cierto que había inquietud entre la gente. Toda la familia Garnett desarrolló el hábito de escuchar a escondidas, aunque no los sonidos que ellos pudieran nombrar conscientemente. De hecho, los que escuchaban eran más bien producto de cuando parecía que la conciencia estaba medio ausente. Por mala suerte, tales momentos aumentaron semana tras semana, hasta que se hizo comentario común que algo andaba mal con toda la familia de Nahum. Cuando llegó la época de las primeras acífragas, estas aparecieron con otro color inusual. No era precisamente como el de las coles de mofeta, pero sí un tanto parecido e igualmente ignoto para todo aquel que los vio. Nahum cortó algunas flores, las llevó a Armand y se las mostró al editor de Gazette, pero el directivo no hizo otra cosa que escribir un artículo satírico acerca de ellas, en el cual los oscuros temores de los aldeanos eran puestos con mucha educación en total ridículo. Fue un error de Nahum contarle a un citadino impasible acerca de la forma en que las enormes polillas más crecidas de lo que era normal, e incluso para las más grandes entre ellas, se comportaban en relación con las acífragas. Abril trajo consigo cierta locura a la gente del campo y comenzaron a evitar el camino más allá de la casa de Nahum, y esto llevó a que por fin lo abandonaran. Era la vegetación. Todos los árboles de la huerta retoñaban con colores extraños, y en el suelo pedregoso del patio, en la pastura adyacente, crecieron hierbas rarísimas que solo un botánico podría relacionar con la flor típica de la región. Ningún color sano, saludable podía verse en la vida vegetal de no ser por el pasto verde y algunas hojas. En todos lados estaban, sin embargo, aquellas variantes salvajes y prismáticas de un tono primario, del todo enfermizo y que no tenían lugar entre los conocidos en esta tierra. Las discentras se convirtieron en algo que enterraban una amenaza siniestra, y las sanguinarias crecieron sin control en sus perfecciones cromáticas. Amy y los Garnett pensaron que la mayoría de los colores tenían una familiaridad espeluznante, y coincidieron en que les recordaba el frágil glóbulo en el interior del meteoro. Nahum aró y sembró su campo de 40 kilómetros cuadrados y elote de las tierras altas, pero no hizo nada con las tierras que circundaban la casa. Él sabía que no tenía sentido hacerlo y esperaba que los extraños brotes de ese verano arrastraran consigo toda la toxicidad del suelo. Ahora él estaba preparado para casi cualquier cosa y se había acostumbrado a esa sensación de tener cerca algo que quería ser escuchado. El que los vecinos evitaran su casa lo afectó, por supuesto, pero afligió mucho más a su esposa. Los chicos estaban un poco mejor porque iban a la escuela todos los días, aunque no podían evitar estar asustados por tantos rumores.
Thaddeus, un jovencito particularmente sensible, era quien sufría más por ello. En mayo llegaron los insectos y la granja de Nahum se convirtió en una pesadilla de zumbidos y patas que trepaban o se escabullían. La mayoría de las criaturas no parecían tener sus aspectos o movimientos usuales, y sus hábitos nocturnos contradecían toda experiencia anterior con su especie. Los Garner comenzaron a vigilar por las noches. Observaban en todas direcciones al azar, buscando algo. Ninguno sabía explicar qué. Fue entonces cuando aceptaron que Thaddeus había tenido razón acerca de los árboles. La señora Garner fue la siguiente que lo notó desde la ventana mientras observaba las ramas abultadas de un arce recortadas contra el cielo nocturno iluminadas por la luna. El ramaje se había movido, sin duda alguna, y no había viento que lo provocara. Debía de ser por la savia. La rareza había invadido todo lo que crecía en el lugar, mas no fue un miembro de la familia de Nahum quien hizo el siguiente descubrimiento. La familiaridad había provocado que dejaran de prestar atención, y lo que ellos no podían notar lo vio un tímido vendedor de molinos de viento que venía de Bolton, quien pasó en su carretera una noche, ignorando las leyendas del condado. Lo que dijo en Armagh apareció en un breve párrafo en Gazette, y fue entonces cuando todos los granjeros, Nahum incluido, lo vieron por primera vez. La noche había sido oscura y eran pocos potentes los quinques de la carretera, pero alrededor de una granja en el valle, que por el relato todos supieron que se trataba de la propiedad de Nahum, la oscuridad había sido menos cerrada. Una sutil, aunque notoria luminosidad parecía emanar de la vegetación, pasto, hojas y flores por igual, mientras que en ese preciso momento una pieza aparte, sí, una pieza de la fosforescencia pareció moverse furtivamente en el patio cerca del granero. Hasta entonces el pasto había permanecido intacto y las vacas pastaban en libertad en el lote cerca de la casa, pero hacia finales de mayo la leche comenzó a estar mala. Entonces Nahum hizo trasladar a las vacas a los terrenos de la parte alta. El problema desapareció después de aplicar tal medida. No mucho tiempo después de esto se hizo aparente a la vista el cambio en el pasto y las hojas. Todo el verdor estaba volviéndose gris y adquiriendo una muy singular fragilidad. Amy ahora era la única que iba al lugar y sus visitas eran cada vez menos frecuentes. Cuando terminó el año escolar, los Gardners quedaron virtualmente aislados del mundo, de modo que en algunas ocasiones permitían que Amy los ayudaran con sus asuntos en el pueblo. Ya no despertaba curiosidad su decaimiento, tanto físico como mental, de modo que nadie se sorprendió cuando por todas partes corrió la noticia de que la señora Gardner había enloquecido.